la sierra, vienes Sí. de la sierra, te has adentrado en el calor de Madrid. Qué calor hace aquí. Allí hace más Bueno, fresquito. hace un poquito más fresquito, sobre todo por las noches. Sí, esto Allí se agradece. vivimos bien, Se allí vivimos agradece. bien, sí, Y, sí. y educativamente, ¿cómo vivís en la sierra? Bueno, en la zona oeste la verdad es que se vive bien también en educación. Hace más fresquito también, Sí, no, sí, no sí, hace sí. tanto calor. No Sí, hace... no es tan conflictivo como en otras zonas de la Comunidad de Madrid, a lo mejor en la zona de Madrid Capital Sur, en algunos centros de la zona sur, pero en la zona oeste en general no tenemos problemas muy graves de convivencia ni de, Fíjate, ni de una diferencias inspectora nos individuales. dijo hace años, sorprendida, cómo se había encontrado situaciones más delicadas en el noroeste de Madrid que las que había vivido en el sur incluso. Nos llamó la atención porque es verdad, habitualmente asociamos, ¿no?, un cierto nivel, vamos a decirlo así, por muchas razones, Socioeconómico. Socioeconómico, etcétera, que genera evidentemente ciertas situaciones, pero me llamó la atención esta afirmación porque aludía también a un tipo de crisis antropológica, social, etcétera, que también en zonas bueno, pues de mayor estabilidad socioeconómica, etcétera, se estaban dando y que llegaba a generar situaciones también de colapso, verdaderamente, ¿no?, en la relación familia-escuela, etcétera, ¿no? Sí, porque, a ver, Madrid es una comunidad con muchos habitantes y que las zonas yo creo que se distinguen perfectamente. Nosotros en Madrid estamos divididos en 5 direcciones de área: norte, capital, sur, este y oeste. Y claro, cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, en la zona oeste es verdad que hay la zona de Las Rozas, Torrelodones, Boadilla, tienen un nivel socioeconómico alto y muchas familias deciden llevar a sus hijos a la pública, pero van las familias y muchas veces los abogados de las familias. Y son familias que tienen un nivel socioeconómico, pero también cultural, y son muy exigentes con el profesorado, con los equipos directivos. Y es verdad que esa problemática sí que la manifiestan los compañeros de la zona oeste, Sí, que es sí, muy sí. diferente a lo mejor a la que se encuentran en otras zonas, como te mencionaba al principio, en la zona sur, Sí, sí, o efectivamente. zona Móstoles, zona Parla, zona Getafe. Ahí los problemas son diferentes. Ahí, por ejemplo, el problema que tienen es que tienen muchos alumnos, están los centros saturados y las familias, en principio, los problemas que tienen son llegar a fin, en algunos casos, Sí, no sí, todos, no, llegar no. a encontrar trabajo, llegar a final de mes. Y los recursos de las familias culturales pues tampoco son muy altos. Sí, Entonces sí. son realidades, estando en la misma comunidad, muy Distintas. diferentes. Este nivel de exigencia de las familias, un poco como desconfianza o como distancia respecto de la escuela, etcétera, ¿lo vives en tu centro? Eres directora en el IES Guadarrama. Yo lo he vivido puntualmente, no es de una forma habitual, pero sí se ha producido en algún caso. Bueno, tú piensas que todos hemos ido al colegio, todos hemos ido al instituto, algunos en estudiar formación profesional, otros incluso estudios superiores, y entonces todos hemos pasado por el sistema educativo, entonces todos sabemos de educación. Sí, sí. Entonces todo el mundo te cuestiona lo que haces, lo podrías hacer de una forma, de otra, cuestiona el trabajo de los profesores, lo podríamos hacer mejor, peor. Entonces es que todo el mundo sabe educación. Y entonces, Bueno, es el ese- riesgo, vamos a claro, decirlo así, ese es el inevitable, problema ¿no?, que del tiene contexto que nuestra tenemos. profesión, que al final es verdad que vienen familias pues exigiéndote que hagas lo que ellos consideran que debes hacer con su hijo, no solo en la clase a diario, sino con la corrección de los exámenes, los ejercicios, cómo impartes la clase, y no se dan cuenta que para eso el sistema está totalmente estructurado, que los profesores tienen que pasar unas pruebas, una oposición, luego una supervisión de la fase de funcionarios en prácticas, y que si están ahí es por algo. Pero es verdad que un porcentaje de familias genera muchos problemas en los centros precisamente por esto, porque cuestionan nuestro trabajo y ellos piensan que lo podríamos hacer mucho mejor, en concreto con sus hijos. Y dicho en positivo, no tanto en negativo, ¿qué signos ves de colaboración y de presencia de las familias en el centro? Bueno, pues yo he de decirte que, mira... En positivo a lo mejor sí, no sí, será, no, pero, sí. pero vamos a decirlo así, ¿no? Sí, Pensando mira, en... yo he estado siempre en educación. Desde pequeña, fíjate, estaba hasta en el consejo escolar como alumna. Yo también. Fíjate. Y allí los centros siempre se ha facilitado la participación de las familias a través de los cauces sociales que son el consejo escolar, a través de las asociaciones de padres y madres que ahora, bueno, pues se han pasado a llamar asociaciones de familias, y es verdad que aportan mucho, pero
creo que su participación se podría incrementar, porque igual que en los colegios hay mucha participación de las familias en infantil y en primaria, cuando llegan a secundaria es como que los chicos ya funcionan solos y sí que hay un descenso muy importante en la participación de las familias a través de los consejos escolares o las actividades de los centros. Y eso creo que, a pesar de que estamos trabajando y trabajando, insistiendo para que participen a través de los cauces y sobre todo que se les espera porque sus aportaciones son muy positivas en todos los centros, No nos siempre cuesta sucede. mucho. No siempre Sí. sucede, ¿no? Yo se lo decía a los profesores en el colegio, en uno de los viajes Erasmus, que además me has comentado que Sí. te entusiasma como proyecto, Sí, ahora también sí, sí, podemos me comentarlo. encanta. Me impresionó mucho ver un colegio en Bérgamo en el que la participación de las familias no solo era altísima, era, según nuestra experiencia, exagerada. Había 350, 400 personas que asistían a los encuentros formativos que el colegio preparaba durante el año, ¿no? Que eran 3 momentos y luego es verdad que hacen una gran fiesta durante 10 días para involucrar a todo el mundo, y me impresionó mucho como propuesta y como implicación de las familias, porque te hace entender que en contextos distintos pero de alguna manera parecidos es posible que se dé este margen y que verdaderamente hay un espacio y un deseo de participación y de trabajo en común, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, a principio de curso hacemos las reuniones con las familias, vienen, conocen a los tutores, luego vienen puntualmente a hablar pues, de sus hijos, de los problemas que tienen, de cómo van en el curso, luego vienen a las fiestas de graduación, que eso sí que no se lo pierde nadie y eso les encanta, pero sí que a lo mejor también es un poco que nosotros no sabemos cómo llegar, ¿no? A lo mejor tenemos que estudiar otras vías, otros cauces para implicar más a las familias. A las formaciones que proponemos, pues viene una parte muy minoritaria. Las encuestas de satisfacción, pues también responden muy poco. Y no sabemos, es verdad que la mayoría pues están contentos con el funcionamiento de los centros, pero tampoco vemos que se impliquen mucho más allá. Pero digo que a lo mejor también una parte de la responsabilidad es nuestra, que a lo mejor no sabemos tocar la tecla precisa para mejorar esa participación. Sé que a través del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se está potenciando mucho. La presidenta Pilar Ponce pues trabaja mucho en esos aspectos, la participación de los alumnos, de las familias. Pero yo en los últimos años no veo que haya realmente una mejora sustancial. ¿Se da o se logra dar, en tu experiencia, porque llevas 14 años como directora, sí, 14. 21 en el centro, ¿no? Tienes una larga experiencia, ¿se logra? En el centro llevo 23. 23 llevo 21 llevas. como equipo directivo. Fíjate, primero como profe, como profesora de matemáticas, de diversificación, y luego he sido profe y jefe de estudios y ahora directora y profesora también. Por lo tanto, tienes ya una perspectiva muy amplia. Sí. ¿Has logrado ver un sentimiento de unidad, de pertenencia, de identidad en tu centro? Lo pregunto porque me doy cuenta también que esto es un factor quizás importante, ¿no? A la hora de pensar el vínculo con las familias, ¿no? O sea, que se pueda dar un hilo conductor, que se pueda dar una historia, ¿no? Una familiarización con un acento, con una forma de hacer, y evidentemente entiendo que es un punto siempre complejo en la pública por el alto porcentaje de movilidad del profesorado, etcétera, pero ¿cuál ha sido tu experiencia respecto de esto? Yo creo que efectivamente ese es un aspecto que siempre, cuando he presentado los proyectos de dirección, siempre he intentado reforzar, por lo menos en mi centro, ¿no? Dar esa sensación de pertenencia al centro y de continuidad. Y se va consiguiendo a lo largo de los años. Sobre todo cuando los antiguos alumnos vienen y van hablando con los que están ahora en el centro y van diciendo, pues yo he estado aquí, porque claro, la pública, muchos centros son de reciente creación, otros no tienen demasiada trayectoria, a lo mejor como ocurre con otros centros concertados o privados que llevan muchísimos años, ¿no? Y que van pasando familias, claro, hijos, nietos de los alumnos, ¿no? Nuestra trayectoria a lo mejor en el tiempo es más corta. Y eso sí se va consiguiendo poco a poco cuando los antiguos alumnos van llegando y hablan de forma con orgullo de su centro. Eso se va consiguiendo. Y ahora, por ejemplo, en algunos centros pues estamos recibiendo incluso profesores que fueron alumnos nuestros y que van trasladando esa imagen de, pues mirad, yo he estado aquí, he estudiado aquí, estoy contento y fijaros dónde he llegado. Esa sensación, a veces en la pública nos pasa es que a veces estamos como un poquito
nos cuesta como avergonzaditos, ¿no? De que hemos estudiado en la pública, y no, hay que decirlo con orgullo. Y eso lo estamos consiguiendo a través de las familias que traen a sus hijos y que ellos estudiaron en el centro, y los profesores que estudiaron en el centro, y van mostrando lo que han conseguido hacer a lo largo de los años. Y vuelven orgullosos de dónde se formaron y de lo que han conseguido a lo largo de los años. Qué importante es este sentido de la historia, ¿no? De la propia narración y del propio recuerdo también, que te vincula a ciertos lugares, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, claro, tampoco basta que pasen los años sin más, ¿no? En ese sentido siempre hay una propuesta, ¿no? Por parte de dirección, etcétera. ¿Logras ver que en la experiencia que has vivido en el centro hay un sello tuyo o de tu equipo que logra empapar de alguna manera, o también eso es difícil, es complejo? Hombre, yo creo que cada equipo directivo evidentemente deja su huella en el centro, igual que hay equipos directivos que a lo mejor pasan sin pena ni gloria y nadie los quiere ni recordar. Cuando un equipo directivo funciona o tiene un proyecto muy claro, yo no lo soy, no en mi caso, sino en otros muchos casos de otros centros y equipos directivos, evidentemente si tú consigues trasladar a la comunidad educativa el proyecto, la idea que tienes de centro, eso siempre funciona. Y si perduras unos años, que eso también es complicado, porque la situación la administración es a veces compleja, si consigues trasladar ese proyecto durante 4, es poco tiempo, pero durante 8 años, y a partir de 8 años, incluso 12, eso cala. Y sobre todo las familias lo que quieren es que el equipo directivo tenga las ideas claras, que consiga organizar el centro y que se vea una línea, que se vea un objetivo, que se vea que todo funciona. Eso es lo que quieren las familias y eso es lo que realmente al final nos da valor, nos pone en valor. Tener un proyecto que perdure en el tiempo, unas ideas claras y que el centro funcione. Y sobre todo también es muy importante que uno de los pilares de los proyectos de dirección, que ahora evidentemente la normativa también nos lo exige, es que la convivencia del centro funcione, que haya un buen ambiente escolar. Eso funciona, las familias lo agradecen, los chavales y las chavalas lo agradecen y esa seña de identidad es muy importante, trasladarla y que funcione. No, todo esto sería casi imposible sin una cierta estabilidad del profesorado. ¿Cómo has vivido esto? ¿Percibes que en tu centro, en el contexto de los institutos, hay una cierta todavía estabilidad o hay demasiado movimiento? A ver, hay demasiado movimiento. Los centros pues son complejos y todos los equipos directivos lo que intentamos es pues nuestros proyectos de dirección ponerlos en funcionamiento, pero a veces es complicado porque depositas la confianza en determinados profesores que no sabes cuánto tiempo van a estar allí, pues por los concursos de traslados, por las comisiones de servicio, por muchos motivos. Entonces, digamos que siempre en los centros intentamos que haya un grupo de profesores que sea no solo los miembros del equipo directivo, sino otro grupo de profesores, digamos, como un segundo cordón, ¿no? En el que te puedas apoyar para sacar los proyectos adelante, los proyectos más relevantes. Si consigues hacer eso y mantenerlo durante, por lo menos, la vigencia del proyecto directivo, los centros se ve que funcionan. Y en los proyectos de dirección, insisto, es donde se plasman las ideas. Sí. Cada director, cada equipo directivo tiene unas ideas por dónde quiere que vaya ese centro. Cada centro es un mundo y además nos tenemos que fijar un poco en el nivel socioeconómico, el nivel cultural de las familias, en el entorno en el que nos movemos, los proyectos que ya se llevan realizando durante años y los que se van proponiendo, a cuáles nos podemos sumar, intentarlos mantener en el tiempo. Y si eso lo consigues hacer y consigues un grupo, no hace falta tampoco que sea muy numeroso, pero sí un grupo de personas que confía en el proyecto y que quiere y que se anima a participar en él y puedes apoyarte en ellos para sacarlo adelante, funcionan. Y los centros de verdad de la pública, los centros de secundaria han cambiado muchísimo en los últimos años, muchísimo, y ha sido gracias pues a esos equipos directivos y a esos proyectos de dirección. Yo estudié en un instituto público y yo siempre recuerdo la implicación fuerte, ¿no? Significativa de algunos profesores verdaderamente que se identificaban con el centro y que fueron capaces de poner en marcha y luego daban mucho margen, ¿no? Y recuerdo pues implicación de muchos alumnos con la revista del centro y un montón de proyectos, pero hay una clave que creo que es interesantísima, que es esta capacidad de asumir responsabilidad, ¿no? Independientemente, vamos a hacerlo así, de los cargos, ¿no? O de las personas, que se genera una cultura de centro con cargos intermedios, con personas que asumen su propia responsabilidad. Y me parece que este discurso en el ámbito de la empresa y de cualquier dinámica educativa es importantísimo, ¿no? Porque a veces se genera una distancia muy grande, ¿no? Entre quién está arriba, quién está abajo, y parece que
sí, según cambia el equipo directivo o según las directrices cambian, el centro va en una dirección o en otra, ¿no? Pero qué importante es que haya, como señalabas, un conjunto de personas que representan de alguna manera la propuesta del centro, se identifican con ella y son capaces a su vez de implicar a otros, ¿no? Claro, eso va un poco implícito en el proyecto, bueno, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? En el proyecto que cada equipo directivo, porque, a ver, los directores evidentemente somos los responsables del centro y somos al final un poco los que organizamos todo, pero no estamos solos. Nosotros cuando presentamos el proyecto tenemos que presentarlo con una serie de personas con las que ya hemos consensuado una serie de cosas que vamos a hacer a lo largo de los años. Pero evidentemente somos a lo mejor 4, 5, 6, depende del tamaño del centro. Necesitamos más gente. Si conseguimos implicar, entusiasmar y animar, evidentemente ese círculo se amplía y al final puedes llegar a más proyectos y sobre todo proyectos muy bonitos. Hay proyectos de convivencia, por ejemplo, de mediación y resolución de conflictos, el Erasmus, por ejemplo, como acabas de mencionar, los intercambios escolares, pues yo qué sé, viajes, actividades extraescolares, la Semana Blanca, hay aspectos deportivos y consigues implicar a muchos profesores, llegues a más proyectos y a los chicos los consigues enganchar al centro, a los estudios, de muchas formas. Y entonces es muy importante eso, conseguir entusiasmar. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues que muchas veces cada año nos encontramos que tú tienes toda tu estructura y toda tu organización y dices, ¡ay, qué bien, ya he conseguido este proyecto, ya van funcionando! Y de repente un profesor o se jubila o se cambia de centro o lo que sea y entonces, ¡ay, ese proyecto ya se tambalea! Tienes que empezar nuestra función durante el verano y el mes de septiembre es otra vez a repensar y convencer y empezar otra vez a ver cómo consigues. Pero bueno, también tiene una parte positiva y es que hay gente que se va, pero hay también gente que viene con nuevas ideas y eso también a veces te abre la ventana a otras posibilidades. No te hemos presentado, hablamos con Rocha del Lago, que además de directora en el IES Guadarrama, eres presidenta en Adimad, y por lo tanto tienes una perspectiva muy amplia, ¿no? Porque precisamente lo que hacéis también es sostener a directores de centro, entiendo con una capacidad también de gestión y acompañamiento en la gestión, pero también respecto de muchas de estas situaciones que señalabas, ¿no? ¿Por qué ves tan importante esta labor de apoyo a los directores, ¿no? Pues mira, los profesores, cuando aprobamos la oposición, durante un año tenemos un funcionario, somos funcionarios en prácticas, y tenemos un tutor que nos acompaña. La verdad es que desde nuestro punto de vista un poco tarde, porque mucha gente empieza a profesional antes como interino, pero bueno, un funcionario cuando aprueba la oposición tiene otro funcionario que le acompaña durante todo el año. Los directores no. Los directores presentamos un proyecto de dirección y llega 1 de julio, ayer en concreto, llegan al despacho. Y es el momento de la soledad. Si ha habido continuidad, que es lo ideal, ¿no? Si hay un director saliente que ha preparado al director o directora entrante y le ha ayudado durante los últimos días y le está preparando durante el mes de julio, pues vamos bien. Yo tuve esa suerte. El director anterior del instituto, pues yo fui su jefe de estudios y durante un año pues me estuvo ayudando muchísimo en ese camino, porque llegas al despacho y te encuentras un montón de papeles, un montón de cosas que hay que hacer ahora en julio, no sabemos ni por dónde empezar. Si tienes la suerte de que el director saliente te acompaña, fenomenal, pero hay algunos casos que no es así. Y entonces en esos casos, pues la asociación de directores intentamos ser un soporte para ayudar o para que pregunten las dudas o para sobre todo asesorar durante el primer año y los siguientes. Porque hay veces que los problemas que surgen son muy parecidos en unos centros y en otros, pero hay veces que son diferentes y lo único que necesitas es oír a alguien que te ayude o que por lo menos que te escuche y plantear tu problemática y desahogarte, porque a veces estás muy solo en el cargo. Y además un poco la función que tienes es esa, acompañar, ayudar en lo que se pueda y echar una mano en las preguntas que nos hacen, que a veces no tenemos ni idea y consultamos o las intentamos resolver con nuestra experiencia o directamente consultamos a las direcciones generales. Y otras veces simplemente lo que necesitas es que te escuchen y decir, madre mía, tengo un problema con un profesor o con un alumno, no sé ni qué hacer, y sin dar nombres ni nada, porque evidentemente la protección de datos está por encima, simplemente con escuchar y estar en un ambiente tranquilo, lejos de la vorágine del instituto,
te ayuda a adoptar otro tipo de decisiones que a lo mejor si lo haces de primeras en el instituto, pues lo haces de una forma visceral y a lo mejor no es lo adecuado. Entonces, nosotros propiciamos esas reuniones, esos ambientes por zonas, con compañeros, y yo creo que además es sobre todo muy positivo porque el director no se contrata solo y no tiene la intención de decir lo dejo todo y dimito ahora mismo. Y sobre todo porque a lo largo de los años también se aprende mucho. Muchas veces cuando estás en tu centro y no conoces otra cosa, pues al final estás como un poco enrocado, ¿no? Sí, Y sí, no sales de esa realidad. Y cuando hablas con otros compañeros en las jornadas o en las reuniones que hacemos informales, pues oye, dices, oh, pues este proyecto te ha funcionado, así como lo has hecho, pues mira, vamos, si te parece hablamos un día por teléfono, pues qué interesante, ¿no? Lo que me mencionabas antes de la radio, ¿no? Sí, pues yo hay proyectos que a lo mejor ni se me han pasado por la cabeza y de repente dije, pues mira, o incluso visitarnos. Hay veces, yo creo que esto es muy importante, y yo siempre animo a la gente, vente a mi centro, o no te importa que te vaya a visitar en un momento dado. Ves cómo se organizan, cómo tienen el centro, cómo tienen las aulas, qué espacios han habilitado. Cosas que son muy sencillas, a lo mejor de gestionar, no hace falta que te gastes un dineral, que no se te han pasado por la cabeza. Y eso es muy importante. Me hablabas también del proyecto de la FP que empezasteis hace unos años, sí. Al principio con dudas en el contexto de la comunidad educativa, pero me comentabas también que es muy bonito ver el recorrido de los chicos, en concreto también porque tenéis la realidad de básica, grado medio y superior. ¿Qué frutos ha ido teniendo y cómo se ha dado esta sintonía y unidad con el resto del colegio? Bueno, a ver... nosotros teníamos el sistema educativo tiene un problema con los alumnos en segundo de la ESO. Hay alumnos en segundo de la ESO que no les gusta el sistema educativo y bueno, había algunas soluciones, ¿no? Y hay algunas soluciones como son la diversificación, hay algunos que se les deriva la diversificación, pero a pesar de ello, también hay un porcentaje de alumnos que tampoco la diversificación les gustaba, los antiguos programas de mejora del aprendizaje. Entonces a nosotros nos propusieron en mi centro hace ya, pues no sé si fueron 10 o 11 años, poner un ciclo de formación formación básica, formación profesional básica que se llamaban entonces, ahora se llaman ciclos formativos de grado básico, de administración y gestión, y lo implantamos. Y al principio, pues la verdad es que decíamos, madre mía, esto se va a convertir ahí en un cúmulo de chavales súper conflictivos. Y es verdad que hay algunos alumnos que son especialmente difíciles, pero hay un porcentaje que sí que consigue engancharse a la formación profesional básica. ¿Y han logrado tener interés desde secundaria, tener interés per se en este recorrido o en la básica? A ver, en segundo de la ESO los alumnos son muy inmaduros, no saben ni lo que quieren. Entonces, pues... prueban por probar. También te digo que hay un porcentaje de alumnos que abandonan en primero. Y cuando empiezan las clases, yo siempre voy el primer día de clase a la clase de primero de la básica, les digo, bueno, que sepáis que si conseguís venir a clase todos los días y llegar a las prácticas a final de curso, es muy, muy, muy probable. Bueno, casi tenemos un 95% de posibilidades, porque lo hemos visto en los últimos años, que si llegáis a las prácticas y termináis las prácticas en primero, tituléis. Y ellos me dicen, no, profe, vamos a titular los 100, el 100%. Digo, no. Y digo que no. El porcentaje. Que no. Y es que año tras año ese porcentaje nos pasa igual. Siempre hay pues alrededor de un 20, un 30% de alumnos de la básica incluso que a los 16 años desaparece. ¿Dónde van? Pues a trabajar o se quedan en casa jugando a los videojuegos. No conseguimos, ese es el porcentaje de alumnos que luego se reengancha al final cuando son un poco más maduros, pero que nos cuesta mucho recuperar. Pero sin embargo, los que titulan en la básica, ya hemos visto que hay alumnos que consiguen hacer grado medio y algunos incluso que se están planteando grado superior. Y de verdad, es muy bonito ver esa trayectoria de alumnos que a lo mejor en primero de la ESO te daban una guerra horrible, que en segundo de la ESO no sabías qué hacer con ellos y que han terminado grado medio y vienen a decirte que están trabajando en un hospital o que están en una empresa y que les han contratado y que son personas hechas y derechas ya con otra madurez y que dicen, menos mal que yo fui por este camino y ahora tengo un trabajo. Incluso algunos se plantean, como te decía, hacer grado superior. Y algunos de los que hacen grado superior, que también han dado algunos tumbos a lo largo de su vida,
ahora están accediendo a la universidad. Y es muy bonito verlo y sobre todo es muy bonito que luego vuelvan y te lo cuenten y que se lo cuenten a sus compañeros y que les animen a que no abandonen y que no tiren la toalla y que no sean absentistas y que no se queden en su casa jugando a videojuegos. Que pueda darse este recorrido me parece fundamental, porque es verdad que es triste ver que muchas veces la formación profesional exige, ¿no?, para acceder al grado básico, una experiencia de fracaso previa, ¿no? Y por lo tanto tienes que rehacer aquello que está sin motivación muchas veces, ¿no? Y que no tiene perspectiva. Entonces qué importante es poder ofrecer ese recorrido, ¿no? Tenemos que ir terminando. Entonces, telegráficamente, ¿qué 2-3 aspectos de tu gestión te han llenado de más satisfacción? ¿Y cuáles son los retos que ves que tienes ante ti, ¿no?, pensando en la dirección y en futuros proyectos? Para mí, una de las cosas que más satisfacción me produce es precisamente ver los alumnos que estaban en riesgo de abandono, verles que luego, lo que acabamos de contar, ¿no?, que con el tiempo han conseguido retomar los estudios y ahora pues tienen unos trabajos dignos. Porque lo triste es, pues eso, encontrarte algunos, pues eso, que han abandonado todo y al final, pues no consigues nada con ellos. Eso es la parte negativa, ¿no? Pero la parte positiva es conseguir que alumnos que estaban en riesgo de exclusión consigan avanzar. Y, sobre todo, alumnos que proceden de familias muy vulnerables que consigan engancharse al mundo académico. Los alumnos que vienen de que tienen una familia con un trasfondo cultural importante, que tienen estudios, lo tienen bastante más fácil. Además hay estudios estadísticos que lo demuestran, que la familia es un pilar fundamental. Lo difícil es sacar adelante a los alumnos vulnerables y que haya un porcentaje que vayamos consiguiéndolo, pues para mí es muy gratificante. El reto, conseguir que cada vez sean menos los que abandonan. Para mí es fundamental. Y en eso estamos trabajando. Y luego, evidentemente, pues que cada uno consiga el objetivo que se plantea, que eso es muy difícil, porque incluso los alumnos que van bien hoy en día lo tienen muy complicado, porque un reto de país era, que además no lo dijeron desde la Unión Europea, era que hubiera más alumnos que tuvieran certificaciones de formación profesional, que tuviesen menos alumnos universitarios, pero es verdad que si les estamos formando, al final cada vez mayor número de alumnos quieren ser universitarios. Ya el problema que nos encontramos es un tope, que no hay suficientes plazas. Y entonces ahí tenemos un reto de ver cómo conseguimos que todo esto se ajuste. Y que los chicos, pues a lo mejor no todos tienen que ser médicos, ni las chicas tampoco. Sí. Y el problema es gordo, porque ellos se plantean objetivos a veces inalcanzables, precisamente porque no hay suficientes plazas en la universidad. Y a veces eso también es un poco triste. ¿Cómo conseguir encajar eso? Es muy complicado. Ojalá que consigamos ajustar bien. Nuevas ideas, nuevos proyectos. Sí. Muchísimas gracias por tu presencia. Lo bueno de pasar por aquí es que se nos abren nuevas puertas y tendremos oportunidad de conocer tu instituto con muchísimo Cuando gusto. queráis. Estáis invitados. Las puertas de Guadarrama siempre están abiertas. Las del pueblo y las del instituto. Bueno, las del pueblo siempre, porque es un pueblo turístico de la Sierra de Madrid, viene mucha gente. Y las del instituto, pues, hombre, del 1 de septiembre. Del 1 de septiembre. Al 30 de julio podéis venir cuando queráis. En agosto cerramos, pero el resto del año podéis venir cuando queráis y estaremos encantados de enseñaros nuestros centros, se los enseñamos a todo el mundo que quiere. Y algún Erasmus conjuntamente tendremos que hacer algo que se nos ocurra también. Yo, como te he dicho, me encanta el Erasmus. Mira, eso para mí también fue muy gratificante conseguir la acreditación Erasmus, porque habíamos luchado muchísimo, habíamos presentado muchos proyectos y no lo conseguimos. El día que lo conseguimos hicimos una fiesta. Nosotros también. Y la verdad es que supone mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también es muy gratificante ver los alumnos que viajan y alumnos sobre todo que a lo mejor no tienen esa posibilidad en su casa. Sí. Porque, como decíamos antes, ¿no?, si tú tienes una familia que tiene un cierto nivel socioeconómico, pues viajas todos los años, te vas fuera, adentro, a Estados Unidos, Nueva York. Pero hay familias que no tienen esa posibilidad y brindársela a esos alumnos es fantástico. Vienen el logo del Erasmus a mí me gusta mucho porque dice: cambiando vidas, abriendo mentes. Y es que se abre tanto la mente, totalmente. Conocen otras realidades, otras familias, otras sociedades y se dan cuenta de que ellos también tienen esa posibilidad de cambio. Realmente.